Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Perdón los minutos de retraso. Eh, bueno, indudablemente que los temas como han sido señalados son algunos de los tantos que suelen presentarse en la práctica diaria, principalmente cuando nos encontramos en el servicio de emergencia. Eh, y no es eh, el problema mayor en realidad para los psiquiatras, sino para el médico en general, el médico internista, el intensivista, que son los que más frecuentemente lo ven. Muchos de ellos, hasta los psiquiatras mismos, no lo vemos en su inicio, sino después como en síndrome serotoninérgico, que como diría una doctora, no diagnosticamos lo que no sabemos. Ah, sucede que el paciente puede llegar con toda la sintomatología y le preguntamos eh, desde cuándo está así y de pronto nos refiere que está usando tal o cual medicamento, miramos, es un antidepresivo y le decimos, bueno, eh, por hoy no puedo hacer nada por usted, a veces es una tarde, una noche, mañana busque a su psiquiatra o viene por psiquiatría. Pero podemos estar perdiendo valioso tiempo, ¿no? Eh, vamos a la siguiente, no sé. Aquí. Entonces, antes que empecemos a comentar cada uno que empecemos a comentar cada uno de los casos que nos asignan y tratando de dar un poquito de espacio para las preguntas después, porque me interesa, como psiquiatra me interesa que mm, los médicos jóvenes y médicos de otras especialidades puedan identificar estos problemas que con mucha frecuencia se presentan. Entonces, en líneas generales, ¿no? Queremos que siempre lo tengamos en cuenta que cualquiera de las condiciones, de las situaciones clínicas que vamos a comentar después se presentara, siempre tengamos una actitud muy en mente y empezando que primero vamos a tener que evaluar al paciente. El, el considerar que los síntomas psíquicos es hablar de un problema mayor, no siempre es así. Si es que todos recordamos que los síntomas psíquicos a veces es la expresión de un cuadro de fondo, de un cuadro que está corriendo, que trae mayores implicancias, como por ejemplo una hepatopatía, una nefropatía, por ejemplo, y estar presentando cuadros confusionales y mientras que los estamos enviando para una evaluación especializada de tipo psíquico, estamos perdiendo un valioso tiempo, ¿no? Por eso consideramos que en líneas generales lo primero que tenemos que hacer en esto es evaluar al paciente y, y luego buscar la estabilización, independiente cuál sea la sintomatología, buscar la estabilización. Si esto hubiera un cuadro de fondo de tipo médico, de otra naturaleza, vale la pena que en ese momento tomemos las acciones. Pero si se trata de un problema psíquico y se encuentra en esas condiciones, también vale la pena que tomemos la decisión inmediata, puesto que está en juego la vida del mismo paciente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un paciente que esté sumamente agitado porque de pronto consumió una gran cantidad de benzodiazepinas y que tal vez lo que recordamos que las benzodiazepinas traen 5 funciones principales y una de ellas que le va a producir la sedación, pero nos olvidamos que en muchas ocasiones las benzodiazepinas dan el efecto paradójico y lo agita, y si es una persona mayor, principalmente porque no necesariamente tiene que ser así, pero sí con mayor frecuencia, es que el paciente puede estar confuso, ¿no? Entonces,
cualquiera de esas circunstancias ameritan que nosotros tomemos una medida. Y luego tomar una orientación, decidir qué es lo que vamos a hacer inmediato. Primero, salvar esas condiciones y después la situación que vendrá después, la consulta externa o nosotros mismos hacerle seguimiento. Aquí trato de mostrarles estos dos aspectos. Esto que va a motivar que lo que el paciente está sufriendo y es visto por las personas con ese comportamiento, esos son objetivos. Así como cuando hablamos de signos y síntomas, ¿no? Y hablamos de los signos, lo que lo podemos verificar, una taquicardia, por ejemplo, lo podemos verificar. Aquí también, si estamos encontrando que el paciente está tomando algunas conductas de desorientación, pues eso es lo que observamos, por lo tanto, se puede objetivar, ¿no? Pero esto es lo que el paciente está sintiendo. De pronto lo observamos que el paciente está que se golpea la cabeza porque dice que le ordenan que haga tal o cual acción como cometer un homicidio o lanzarse de pronto del piso más alto de un edificio. Pero nosotros no lo podemos ver. Eso nos lo cuenta, por lo tanto, eso es subjetivo, ¿no? Y esto lo va a sentir el paciente, esto lo puede mirar el médico, lo puede mirar la familia, quienes lo rodeen, ¿no? Entonces, todo esto se constituye en una situación amenazante para la salud, para la integridad, tanto de la persona como la integridad de quienes le rodean. Acá, para lo que vamos a hablar también, ubicándonos, en muchas ocasiones el paciente puede buscar ayuda solo, pero en otras no. En otras, como ustedes habrán visto, que incluso el paciente se niega a visitar a un médico porque dice que está bien, como suele suceder, por ejemplo, en los cuadros de anorexia nervosa, por decir, ¿no? El jovencita o el jovencito, quienes estuvieran sufriendo ese trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, perdón, vamos a encontrar que dice que está bien, la familia no lo ve así, ¿no? Entonces, es la familia la que va a buscar nuestra intervención y nuestra función será, entre otras cosas, hacer los interrogatorios si es que eso es reciente y si está en relación a problemas psiquiátricos que han existido, no solamente en él, ¿no? Y si es que estuvo en tratamiento, ha abandonado, o que otros medicamentos hayan sido agregados, como por ejemplo cuando un paciente es psicótico y de pronto el médico le prescribe otro medicamento como salbutamol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es importante que nosotros hagamos un correlato integrativo, teniendo en cuenta que los médicos no solamente nos hemos formado para ser diagnosticadores de entidades clínicas, sino también hemos sido formados para ser diagnosticadores de entidades clínicas en un individuo. Y si es en un individuo, ya sabemos que las reacciones van a ser totalmente distintas, partiendo por la idiosincrasia misma, que puede ser por personalidad, por raza, por situación social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si no hay antecedentes psiquiátricos a eso, también estaremos haciendo esta averiguación, si es que últimamente había estado consumiendo alguna de estas sustancias, como sustancias psicoactivas, que puede ser cocaína, muy frecuente en nuestra realidad, ¿no? Y luego que se va a presentar estas variedades que acá lo podemos traducir, lo que hablamos de los trastornos funcionales y los trastornos orgánicos. Entonces, en resumen, con todo esto, nosotros terminamos averiguando si estamos ante
un trastorno funcional o un trastorno orgánico. Orgánico para decir que sí, podemos determinar con exactitud dónde está el problema. Otra vez, como decimos en una nefropatía, podemos identificarlo. Y si estamos hablando de un trastorno funcional, hacemos las averiguaciones y no lo encontramos. ¿Cómo sucede, por ejemplo, cuando vienen con un ataque de pánico? ¿No? Que los médicos nos precipitamos a hacerle una evaluación como médicos que somos y entre ellos su electrocardiograma. De pronto le pedimos y encontramos que todo está bien. Hasta ahí todo es correcto. El problema es nuestra conducta después, ¿no? Y eso creo que todos vamos a tener que ir modificándolo porque muchas veces nos molestamos cuando el paciente nos dice, nosotros le decimos, usted no tiene nada, y el paciente dice, doctor, doctora, dependiendo de quién lo esté atendiendo, ¿y por qué me pasa esto? Y le dice, bueno, no sé, pues busque a su psiquiatra. Pero yo nunca he visitado a un psiquiatra, le dice. Bueno, será la primera vez que usted lo busque. Y no tiene que ser así. Nosotros tendremos que decirle, bueno, usted no tiene pues un problema orgánico que se puede vencer en este momento, pero sí está muy tenso. Y lo que le vamos a dar en momentos es su manejo de este momento por esa gran situación tensional que está hasta que usted reciba una ayuda por otro profesional, ¿no? Entonces ahí viene hablando de estas cuestiones genéricas, entonces de ahí lo que nos había señalado, nos habían indicado el trabajo para hoy, ¿no? Y estos estados de ansiedad, la ansiedad es que levante la mano quien no ha tenido ansiedad en algún momento de su vida. Y nosotros vamos a ver que eso acompaña a la humanidad desde la existencia misma, ¿no? Todos somos ansiosos en mayor o en menor grado. Y hasta es bueno ser ansiosos, porque eso nos permite a nosotros buscar perfeccionismo. Si tenemos un examen, por ejemplo, nos levantamos mucho más temprano o quitamos de pronto espacio a otras actividades porque tenemos que dedicárselo a esa obligación que tenemos. Eso ya nos está indicando una ansiedad esperada, ¿no? Pero eso no es lo que nos visitan corrientemente, sino lo que nos visitan son aquellos quienes han perdido el control y su ansiedad se ha exagerado, se ha elevado en niveles que ya resultan no prudentes. El asunto es que aquí vamos a tener que identificar tanto la ansiedad que se produce del tipo psíquico y la ansiedad de tipo somática, ¿no? La de tipo psíquica o psíquico que se va a manifestar con esa preocupación, con esa desazón de pronto, ¿no? Y la física con toda la sintomatología que nosotros conocemos, la taquicardia, la diaforesis, la intranquilidad de pronto, la sequedad de boca o el aumento del peristaltismo, de la frecuencia urinaria y tantas otras formas, ¿no? Y que todo eso se traduce en conductas. Cuando nosotros estamos muy ansiosos, por ejemplo, es una situación desconocida y nosotros queremos preguntar algo que empezamos a tartamudear y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que tartamudear en eso? Sencillamente que nosotros tenemos miedo a equivocarnos y se burlen de nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a tartamudear, ¿no? En otros casos, como sucede cuando estamos con deudas, por ejemplo, y ahora ya es menos, que se usa menos el tabaco, nos decían, oye, tú estás que fumas como chino en quiebra, por ejemplo, ¿no? Esa angustia, estamos allí trabajando o haciendo las cosas que tenemos que hacer y estamos fumando con alguna frecuencia, algunos otros masticando una goma de mascar, otros de pronto bebiendo, y ahí viene uno de los problemas, como decía un colega, yo trabajo mejor y opero mejor cuando me tomo mis tragos, porque cuando llego al quirófano me angustia mucho, tengo miedo a hacer mal la operación. Entonces me tiro mi vaso de whisky y me voy tranquilo a operar, decía, por ejemplo, ¿no?
Y esto es otra de las formas como mal usamos o se traduce como conducta nuestra ansiedad y, por ejemplo, conducir a una gran velocidad. Entonces, en área del tiempo corremos un poco y decimos, si eso es así, lo hemos identificado, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Independiente de qué factores nos están generando la ansiedad, es por nuestra personalidad y luego esto se asoció a una serie de factores intervinientes, ¿no? No nos olvidemos que en el día a día nosotros estamos expuestos a muchos elementos biopsicosociales. Lo biológico, que puede ser por el dormir mal, por ejemplo, el biológico puede ser porque estamos usando algún medicamento que nos genera más ansiedad, por ejemplo, y a esto que se asocie este problema de tipo social, por ejemplo, la presión, cuando tenemos que tenemos que pagar a la pensión de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tomar algunas medidas, entre ellos el usar los ansiolíticos como las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Y las benzodiazepinas, el asunto que vamos a tener que seleccionar cuál de ellas resulte mucho más convenientes, teniéndose en cuenta que unas tienen vida media más larga como el clonazepam, el diazepam, por ejemplo, vida media corta como el lorazepam, por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes deben haber prescrito el bromazepam conocido, antes estaba solo el Exotan, por ejemplo, pero vinieron las competencias y sin embargo se desperdició, se dejó de usar un tanto esa benzodiazepina, que es una excelente benzodiazepina, y todas, usándolo bien, son excelentes benzodiazepinas. Allí tenemos una alternativa. Entonces la benzodiazepina, sabiendo que estas no solamente son tranquilizantes, sino que pueden ser sedantes, y preguntarle que si conduce, por lo menos no debe conducir, y si utiliza máquinas que pueden significar un riesgo, también hay que tener en cuenta que eso puede resultar un problema. Y luego hacerles algunas recomendaciones a nuestro paciente, si es que le hacemos nosotros el seguimiento. Y digo nosotros, porque está plenamente demostrado que todo médico es un psicoterapeuta. No aplicará las técnicas de psicoterapia más sofisticadas, llámese la conductual, humanista, la dinámica, la que quieran, pero todo médico es un psicoterapeuta. Y es un psicoterapeuta estableciendo una buena relación médico-paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, sí lo puede discutir esto, ¿no? Y también para los que después aquí hay para que les pasen, este es un ejercicio de relajación que mucho funciona, principalmente la depresión, en la ansiedad. Allí cuando creo que necesita un poco de configuración, muy bien ha estado funcionando, pero nuestros amigos que están dirigiendo esto, de hecho que lo van a traducir, y si no, tengan la seguridad que les vuelvo a pasar esa copia. Es una técnica de relajación, es el método Silva. Creo que cada uno de nosotros debe practicarlo, porque el hecho que seamos médicos no significa que no nos puede pasar nada o no sufrir este tipo de problemas. Cuando queremos lo compartimos con nuestro paciente, y si no, suficiente que lo manejemos nosotros mismos, ya es bastante, ¿no? Entonces ahí se lo voy a dejar para que les pasen ese archivo. En área del tiempo, también la depresión, otra vez, es un término que se presta a veces para confusiones. Y dice, ¿cómo estás hoy día? Me siento un poco depre. Y de pronto más tarde, oye, ¿qué pasó de tu depre? Ya se me pasó, dice. Solamente estaba disfórico, ¿no? Estaba con esa ondulación que todos podemos tener. A veces estamos más alegres, a veces un poco tristones,
Pero eso es muy transitorio, por lo tanto no hablamos que eso se trate de una depresión, ¿no? Pero si es que ya aparece un cuadro depresivo y esto hace que nos lleve a una atención médica, indudablemente que nosotros vamos a tener que tomar la seriedad que corresponde. Entonces, entre otras cosas, esto que ustedes lo conocen bastante bien, principalmente el ánimo deprimido, ¿no? Aquí el ánimo se confunde. Esta desesperanza, esta facilidad para el llanto, tornarse irritables, apáticos, se compromete la voluntad, teniendo cosas por hacer, sencillamente no tenemos ganas de hacerlo. Disminución del placer con la vida cotidiana, otro de los problemas que que suele presentarse. Sentimientos de culpa, muchas veces los que ya estamos con hijos grandes y de pronto observamos que nuestros hijos no les está yendo bien por alguna razón y nos sentimos, ¿qué habré hecho yo? Nos sentimos culpables, yo por haberlo sobreengreído, de pronto decimos los padres o dice la madre, o de pronto por no haber estado 24 horas con ellos porque me fui a trabajar y dejé a mis hijos con la cuidadora. Entonces estamos buscando sentirnos culpables ante eso. Estas alteraciones del peso, que en muchas ocasiones, doctor, aquí me le rogaría a ver si, aquí no abre, pero que lo chequee porque no abre el que tiene audio, que es una técnica de relajación, por favor. No sé dónde, no, pero me gustaría solamente para que lo compartan, si no se abre en este momento no es problema. Sí, 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 sí. En mi máquina funciona perfectamente, así que aquí tiene Este es el lado A de esta Ajá, ahí está, grabación. ya. El Eso, ejercicio ya, de ciérralo, por favor. relajación. Solamente les quería mostrar. Ahí estaba. Este ejercicio Sí, es sí, sí, por parte del... favor. Entonces, después compartan, es un archivo completo para que lo usen en lo personal o lo apliquen en sus pacientes que ustedes consideren conveniente para manejar estos trastornos de ansiedad, depresión, en los casos de suicidio incluso, ¿no? Entonces, hablábamos de las alteraciones del peso, que muchas veces empezamos a ganar peso o a perder peso en exceso, y nos vienen los pensamientos como mejor si estaría muerto, decimos, ¿no? Cómo me gustaría dormir y mañana no levantarme y no vería nada de esto, ¿no? Y en otras, paulatinamente, va apareciendo esas ideas de que tal vez para no ser un estorbo para la familia, mejor desaparezco. Primero dicen, suelen decir nuestros pacientes, sé que van a sufrir por mí porque me extrañan, pero eso se les pasará. El asunto es que no seré más un estorbo para ellos, no seré más un problema para ellos. Esto principalmente en adolescentes lo encontramos con alguna frecuencia. Entonces, los tratamientos, ahora existe una gran variedad de antidepresivos. Recuerdo cuando trabajaba para el Hospital Belén, mi hospital como le llamo, 14 años estuve allí, un doctor, muy amigo mío, me dijo, ¿cuál es el mejor antidepresivo? Y le dije, todos son buenos antidepresivos. El asunto es que lo aprendamos a conocer, que manejemos 2, 3, conozcamos cuál es su farmacocinética, su farmacodinamia, ¿no? Sepamos qué síntomas nos causan, si son despertadores o no, como los IRSS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como muy conocida la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, entre otros, por ejemplo, que solamente les indicaremos en la noche, siempre y cuando pues nuestro paciente se nos queje que le da sueño, de lo que viene a ser el efecto paradójico. Es así como ustedes van a encontrar pacientes que le prescriben una tableta de clonazepam de 2 miligramos y dice, con eso me despierto y estoy full pilas, dicen todavía.
Dice, oye, pero si yo me tomo un cuarto de esa tableta de 2 miligramos y me duermo hasta el día siguiente, o hasta la tarde del día siguiente. Y ella dice, no, a mí me pone pilas, es un efecto paradójico, por ejemplo. Entonces, solamente en esas situaciones le indicaremos un IRSS por la noche, de lo contrario es un medicamento despertador, ¿no? Que tiene que ver mucho con la serotonina, ¿no? Pero hay los duales también. Por ejemplo, la venlafaxina de 75 y 150 miligramos. Curiosamente, no da el mismo sueño, a pesar que tienen una acción parecida, solamente lo que falta en los neuroreceptores, alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, en relación a la mirtazapina, por ejemplo. La mirtazapina sí les da sueño. Entonces ustedes, los pacientes, si quieren utilizar un solo medicamento, de pronto eligen como la mirtazapina, por ejemplo, que viene en tabletas de 15 y 30 miligramos, aunque las copias generalmente vienen con 30 miligramos, solamente el original viene tabletas de 15 miligramos, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que si nosotros seleccionamos esto, o es muy conocido lo que usan, por ejemplo, los neurólogos, los dermatólogos, otras especialidades, he visto que usan frecuentemente la amitriptilina, por ejemplo. Y la amitriptilina, que viene en tabletas de 25 miligramos, ¿no? Efectivamente es un buen antidepresivo, pero es un tricíclico. Y que si tenemos un paciente que tiene un problema cardíaco, por ejemplo, o tiene un problema prostático, o tiene un problema visual, pues como el glaucoma, por ejemplo, entonces vamos a tener algunas dificultades. Por eso es que si nosotros lo conocemos, cuáles son sus bondades y cuáles son los problemas que nos podría traer, nosotros seleccionamos y lo podríamos usar tranquilamente. Y ya hay medicamentos pues, que se usan cada 24 horas, ¿no? El asunto es que antes se reportaba menos y ahora se está reportando un poco más el síndrome serotoninérgico, que justamente nos trae algunas dificultades si no lo reconocemos y a veces montamos un antidepresivo más. Hemos encontrado con alguna frecuencia que, por ejemplo, hay pacientes que están recibiendo mirtazapina y luego le han agregado fluoxetina, por ejemplo. Entonces ya estamos utilizando un dual y estamos utilizando un específico. Y si nosotros nos vamos, lo que recordaremos nosotros esto de las catecolaminas, y sabemos que si alteramos una de las catecolaminas, pues esto es así como las villas, ¿no? Que tocamos a una bola y esa va a ir tocando otras. En esto también nos va a producir un problema de esta naturaleza. Entonces, podremos tener tranquilamente síntomas que corresponden al efecto colateral, pero que le decimos muchas veces los médicos, no se preocupe, así es, así es. Y esto es preferible que pequemos de exceso a que pequemos de no saber. Y cuando digo pequemos, es porque cuando nosotros decimos, no señora, no se preocupe, así es, así es. Pasa una semana o 2 semanas y de pronto lo tenemos un paciente agitado y confuso. Y de pronto lo tenemos tan intoxicado que el paciente puede tener complicaciones de tipo renal, por ejemplo. ¿Uh-huh? Entonces, en algunas ocasiones, pues vamos a tener que utilizar como recursos estabilizadores del ánimo. El litio es un buen medicamento, pero tiene sus riesgos. El litio que viene en tableta de 300 miligramos y que con una ventana terapéutica para nuestro grupo, social, para nuestra raza, ¿no? Para nuestra etnia, encontramos que con 3 tabletas de litio o 4 podríamos estar logrando la ventana terapéutica. Por debajo no sirve. A veces le decimos, tómese un litio. Son excepciones los que le funciona con una tableta de litio. Si no, es una dosis subterapéutica. Y a veces, ¿qué más está tomando? Estoy tomando litio también.
¿Cuánto está tomando? Bueno, mi doctor me dijo que solamente me tome mitad de la mañana y mitad de la noche. ¿Cuánto tiempo está usando así? Ya estoy 3 meses. ¿Y cómo va su mejoría? No, no he encontrado mejoría. Entonces, a veces se escandalizan cuando le decimos tenemos que aumentar el litio, ¿no? El litio sí se puede dosar. Ustedes cuando lo estén prescribiendo, pidan un dosaje de litio, una litemia, ¿no? Litemia. Y van a encontrar entre 0,5 o 1 equivalente por litro, y ustedes van a ver que en algunos casos, como que en paz descanse uno de nuestros pacientes, que un día le dije, no era, yo no lo veía, pero lo veía por primera vez, y le digo, señor, me impresiona que usted no se ha hecho los análisis de litio. ¿Hace cuánto tiempo? Me dice, no, esto hace más o menos un año. Pero yo tomo así y estoy bien, me dice. No le veo bien. Yo no le puedo dar esa cantidad de litio mientras que no vea sus análisis. Lo cierto es que me dice, pero no me puede dejar sin litio, ya está bien, ya no use 4, va a usar 3 desde ahora. No, pero yo siempre tomo 4. Y le digo, no, por favor dígale usted a la familia que se comunique conmigo, porque mientras que no sepa cuánto de litio está circulando en su sangre, yo no le puedo dar toda esa cantidad. Lo vi confuso, intranquilo, a pesar que él aparentaba estar muy bien. Pasó un par de semanas y por primera vez me dijeron, yo no había sido su médico, no lo había visto, aparece la esposa y reclamaba, ¿quién es ese doctor Guarniz que se ha atrevido a bajarle el litio y ahora mi esposo está mal?, decía la señora. Entonces, ahí viene una recomendación para todos. Ustedes saben que la historia clínica es un instrumento, es un instrumento que nos va a dar la tranquilidad, como también nos puede dar la cárcel, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, en la historia clínica había escrito todo lo que le estaba diciendo. Entonces, le dije, señora, me da mucho gusto que usted haya aparecido, pero su esposo no podía seguir usando esa cantidad de litio. Tráigame usted, pida usted esto, un dosaje de litio inmediato, que en 2 días se lo pueden hacer, y tenga la seguridad que se va a restablecer la dosis que ha tomado antes. Cuando lo trajeron, estaba con 1.500, ¿no? 1.000 equivalentes por litro. Eso quiere decir que estaba intoxicado con litio. Y le dije, ¿no? Su riñón está sufriendo, su cerebro está sufriendo, y desafortunadamente no tuvimos tiempo para ver la evolución, porque pasó 3, 4 días y nos llamaron, el médico que estaba a mi lado justo recibe que lo había visto más tiempo, recibe la llamada que se acababa de suicidar, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes llegan a la emergencia, y a veces en la emergencia no le hacemos caso. Cuando llegan al psiquiatra, a veces es porque está esperando su turno todavía, ¿no? Entonces, aparte del litio, también utilizamos como estabilizadores, como estabilizadores a los anticonvulsivantes. Y ahí viene otra recomendación. Muchas veces nos hemos acostumbrado, así como dice en la cajita y en los insertos, dice anticonvulsivante, por ejemplo, estamos hablando de carbamazepina, ácido valproico, que dice anticonvulsivante. Y cuando nos consulta alguno de nuestros pacientes, ¿qué está tomando? Y le dice, estoy tomando Valcote, perdón por usar un término comercial. Y le dice, ¿usted convulsiona? No. ¿Y por qué le ha dado a su médico? No, nunca me dijo. A veces lo olvidan, efectivamente, pero todos los médicos debemos saber que los medicamentos tienen una multiplicidad de acciones. Los psiquiatras utilizamos los anticonvulsivantes como estabilizadores de ánimo. Y cuando tenemos que sacar al litio de la receta, pues tenemos que buscar una alternativa.
otra de las cosas corrientes que encontramos, y esto sí es pan del día, los trastornos de pánico, que viene a ser la secuela de los ataques de pánico o ataques de angustia también. Eso es todos los días, y a alguno de ustedes de pronto le digo, si alguna vez había sentido abruptamente o en espacios cerrados o cuando estuvo de pronto de lo más tranquilo y apareció una angustia terrible, una necesidad de salir corriendo, una sensación como que vamos a perder la razón, las palpitaciones, un náusea de sensación de desmayarnos. Entonces, estamos ante un ataque de pánico. ¿Qué hace el paciente normalmente? Corre a la emergencia y le dice, me va a dar un ataque al corazón, así lo dice, ¿no? Y su médico lo evalúa y le dice, no, no se preocupe, tome su tableta y ya con eso le va a pasar. Doctor, pero no me va a dar un ataque. No, no te va a dar un ataque. No, está convencido y a veces va a otro lugar. El trabajo de ustedes, el trabajo de todos, creo que es justamente allí ilustrar. Yo sé que hay muchos de los médicos, bueno, en mi especialidad no pasa mucho eso, afortunadamente, pero yo sé que algunos de ustedes paran chocleados en las emergencias, ¿no? Y a veces dicen, no tengo tiempo. Bueno, pues otra vez les digo lo que decía temprano, todo médico es un psicoterapeuta. Suficiente que a su paciente le mire a los ojos, que se pare y teniendo la seguridad que lo que le está diciendo es correcto, y le dice, mire, aquí está tu electro, efectivamente, tu corazón está muy bien, sin embargo, yo te entiendo, estás con tu angustia. Y esto es un ataque de pánico. ¿Primera vez que te pasa? Sí, primera vez. Si es una persona joven, ¿has consumido alguna sustancia? No, doctor. A ver. ¿Has consumido alguna sustancia? ¿Te coqueas, por ejemplo? Bueno, una persona joven y tiene las características. Bueno, sí. No lo vuelvas a hacer y esperemos que esto no se repita. Los que se inhalan, por ejemplo, cocaína, pueden presentar tranquilamente un cuadro bien parecido. Pero si es una persona adulta media, ya tranquilamente puede hacernos un infarto y a veces impresionarnos que se trata de un ataque de pánico. También eso hay que tener consideración. Entonces, lo primero que les decía sigue siendo de vital importancia, que los valoremos como médicos que somos y a ellos como individuos que son. Entonces, estos cuadros que pueden tener un inicio abrupto, ¿no? Algunos lo refieren como que les dura un minuto y un poco más. Y algunos pueden llegar a los 10 a 20 minutos, una media hora. Raros son los que duran más tiempo. Pero el asunto es que esto es muy parecido, así como, a ver, vamos a tratar de hacer una comparación. Cuando pasa un jet, ¿no? Un avión a chorro, y el avión está lejos, y sin embargo observamos todavía que hay una estela de humo. En estos ataques de pánico viene el ataque, pero queda todavía esa desazón, ese gran malestar, ¿no? Y ese gran miedo a que se vuelva, a que se repita otra vez, ¿no? Entonces, a las mujeres le da con mayor frecuencia que a los varones, pero en la actualidad como que los varones también estamos incrementando en números, ¿no? Los síntomas por lo general comienzan antes de los 25 años de edad, sí, y esto es el pico, 25, 35, pero eso no quiere decir que llegue a todo. Está demostrado que lo hay en niños, lo hay en adolescentes. Anoche mismo recibí a un jovencito, hijo de un médico de 20 años, y tiene toda la sintomatología de sus ataques de pánico. Acá, esto es un cuadro bastante general, ¿no? Dice que esto, y para la explicación de la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, etcétera, hay que tener en cuenta los sucesos vitales y esas otras cosas menores. Por ejemplo, un suceso vital que puede ser de pronto un asalto, ¿no? Un asalto, son cosas que no lo estamos esperando, y una situación menor
por ejemplo, el que el hijo ya sea a las 11, 12 de la noche y no se reporta, por ejemplo. Sale de la universidad y no llega, por ejemplo. Ese tipo de angustias tan pequeñas también están contribuyendo y se suma, y que pueden sumarse, ¿no? Que eso va a traer una evaluación cognitiva, es decir, cada uno, de acuerdo a su forma de pensar, va a depender cómo maneje estas situaciones que le están pasando, ¿no? Y esa evaluación cognitiva primaria, que viene a ser propia de la demanda, es decir, propio del problema que tiene, y secundaria, de acuerdo a los recursos del afrontamiento. Hay personas, por ejemplo, en una pareja de esposos, que le dice la esposa, no viene nuestro hijo. Y el esposo le dice, tranquilo, ¿qué hijos hemos formado? Bien, entonces confía que nuestro hijo va a llegar tranquilo, sino que sencillamente, seguramente que no ha podido comunicarse con nosotros, pero ya llegará, ¿no? Entonces, quiere decir que esa persona aprendió por su personalidad, su tipo de trabajo, las experiencias que ha tenido, entonces tiene su recurso de afrontamiento, ¿no? Que esto va a generar alguna forma de reaccionar y que va a dar respuestas fisiológicas, respuestas emocionales, y que nos podría traer estos daños psicológicos y fisiológicos, psicológicos, ¿cierto? Pero esto se retroalimenta, ¿no? Esto se retroalimenta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, aquí es lo que la labor de los médicos, de las personas que estén trabajando este quehacer, y luego con quién se cuenta, el apoyo social, con quién se cuenta. Entonces los síntomas, que ya lo hemos mencionado y aquí están descritos, esto es una queja frecuente del dolor torácico, el mareo, el desmayo, sensación que va a morir, perder el control, la sensación de asfixia, que no puede respirar, la diaforesis, ¿no? El temblor, entre otras. Ese conjunto sintomatológico que ustedes lo deben recordar bastante bien porque lo han encontrado en su paciente. Si eso es así, entonces, primero, descartamos si no tenemos un cuadro orgánico de fondo. Por ejemplo, una persona joven que tenga esto, varón, descartar que sea un inhalador de cocaína, por ejemplo, ¿no? Cocaína y LSD, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Si es un adulto medio, tardío, hay que recordar que las enfermedades que pueden acusarnos en esa ocasión, entre ellos problemas cardiovasculares. También hay que tener en cuenta que cuando hemos hecho la evaluación, ¿qué vamos a hacer? Entonces, utilizamos, por ejemplo, un inhibidor selectivo de recaptación de la serotonina. El citalopram es una molécula bastante benigna, diríamos, ¿no? Menos efectos colaterales no significa que no dé, sí da, pero es mejor tolerada, tiene lugares más específicos de acción. Entonces, considerando otra vez el sistema catecolinérgico, y considerando qué hace con la serotonina y ese juego de carambolas que se produce entre sí, la serotonina, adrenalina, dopamina, etcétera. Entonces, nos va a ayudar un IRSS. Las benzodiazepinas al inicio también son útiles, pero vamos a tener que trabajar con la cognición, ¿no? El que podamos discutir en el día a día, cómo maneja su día a día, por ejemplo, ¿no? Cómo maneja sus preocupaciones, por ejemplo. Y para las situaciones de crisis, yo les recomiendo esto, que, por ejemplo, alguien que esté en su salón de clase, como sucede, muchachos, por ejemplo, o una ama de casa que de pronto esté en la casa sola y entra a desesperarse. Por ejemplo, hay una benzodiazepina, una clonazepam de 0,25 que da buenos resultados, 0,25 miligramos, que es un poco dispersable, así como hay otro, eso viene como Satrix, Satrix SL de 0,25 lo puede usar para esa situación en la que necesita calmar esa angustia inmediata,
pero que no le dé sueño, por ejemplo, que está conduciendo un carro, un vehículo, esa es una dosis que no debe traerle problemas. Pero si está respirando con mucha frecuencia, tenemos que evitar que nos produzca un problema ácido metabólico, ¿no? Entonces, quienes tienen ese problema, le pedimos que cargue con una bolsita de papel, así como cuando se van a un supermercado y compran el pan y ahí hay bolsita de papel. Entonces tenga su bolsita allí, ¿no? Entonces respira dentro de la bolsa, porque hay que tener en cuenta, como siente la sensación de asfixia, entonces va produciéndose un problema metabólico, ¿no? Entonces, al respirar dentro de la bolsa, evitamos ese tipo de problema. Esas son para las situaciones de crisis, de estos ataques que se esté presentando, porque a veces, a pesar del medicamento, todavía se sigue presentando, y lo importante es de que le digamos, si se ha presentado una vez y ya no es como antes, estamos avanzando, ¿no? No es que estemos fracasando, sino que estamos avanzando. Ah, caramba. Bueno, esto es un problema, sí, preocupación para todos. Y aquí cuando mencionamos este comportamiento suicida, es porque hay variedades. Ustedes saben que hay algunos que, como lo vemos en las emergencias, que decimos, este es una hacha más grande que el hospital, así que nunca se va a matar a pesar que amenaza. Sepamos que sí, pues a veces estamos haciendo lo necesario como para que ese desafío resulte nefasto, ¿no? Entonces, hay que considerar que toda esta conducta debe determinarse, la letalidad de esto, el potencial del intento, como por ejemplo de en quién está. Si es un adolescente, recordemos que los adolescentes tienen un alto porcentaje de suicidios. Y lamentamos, a todos nos impacta de sobremanera cuando uno de nuestros pacientes se nos ha suicidado, ¿no? A todos. Entonces, a unos es mucho más riesgoso. Si observamos que de pronto es un varón añoso y que lo hemos sorprendido justo que estaba colgándose de la ventana con la cuerda de la cortina, nosotros sabemos que es una situación de altísimo riesgo, ¿no? Entonces, mucho más, si ya lo ha intentado o hay antecedentes dentro de la familia, por ejemplo, nos da una severidad grande. Por lo tanto, si estamos ante un gesto suicida, un intento suicida, podemos llegar al suicidio consumado, ¿no? El médico que ve esto, recordemos que los suicidios, está perfectamente demostrado que la mayoría de suicidas terminan comunicando antes al profesional de salud, que puede ser el médico, como puede no ser el médico, pero ser un profesional de salud el que haya recibido la información soterrada y nosotros no lo hemos podido descubrir a tiempo, ¿no? Entonces, esto, otra vez, lo que venía la segunda lámina, tengamos en cuenta que para el suicidio hay una interacción de muchos factores, ¿no? Muchos factores, personales, sociales, biológicos. Entonces, valorar la conducta de riesgos, el tratamiento farmacológico, dependiendo de quién estamos. Recordemos que los que tienen una alteración psiquiátrica tienen mucha desesperanza por todo lo que ha pasado y no haber podido lograr sus objetivos de sanar. Entonces, es un potencial muy alto. Entonces, pero si es un paciente psicótico, vamos a tener que revisar sus fármacos, ¿no? Y también, otra vez, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué psicoterapia vamos a hacer? Ya les he dicho, suficiente que a ustedes les importe y le den un poquito de tiempo y eso lo percibe el paciente que ustedes tienen tiempo para él, va a servir muchísimo para este tipo de situaciones. Y luego, el apoyo de la familia y el apoyo ambiental.
Aquí, en grosso modo, solamente, ya lo habíamos mencionado temprano, pero solamente para describir esto de los síntomas, ¿no? Miren cómo se puede presentar después de haber usado, en algunas ocasiones decimos, ¿le ha producido eso? ¿Qué tiempo después que usó el medicamento? Y nos dice, a los 5 minutos. ¡Ah, caramba! Primero nos ponemos a pensar cómo es el proceso de absorción, si es que logró absorberse. Pero hay que tener en cuenta que algunos medicamentos empiezan absorbiéndose de parte muy alta de nuestro aparato digestivo. Entonces, sí, podría ser. ¿Ah? Porque de lo contrario, si nosotros tenemos que hablar cuándo habría logrado su absorción completa, tiene que haber pasado un par de horas. Bueno, lo cierto es que algunos medicamentos, y que no son solamente los medicamentos de psiquiatría, los que nos van a producir este tipo de problemas. Entonces, esta intranquilidad, diarrea, latido cardíaco rápidos, hipertensión arterial, alucinaciones, incremento en temperatura corporal, pérdida de coordinación, náuseas, reflejos hiperactivos, cambios rápidos en la presión arterial, vómitos. Tenemos que ir pensando, le preguntamos qué usa y de pronto nos saca que es un antidepresivo y tenemos que estar sospechando que ese antidepresivo nos esté generando la sobrecarga serotoninérgica a nivel cerebral. Entonces, que esto es una cosa muy frecuente. Agustina se me viene a la mente en este momento que decía, doctor, quiero que me explique por qué tanto sudo. Me empapo, decía. Me cambio de camisones 3 veces por la noche. Y muchas veces le decimos, bueno, no tome agua. O de pronto hace mucho calor, estamos en la época de calor. Pero nos olvidamos que de pronto tenemos que preguntar por otros síntomas más, que estaríamos ante una situación de esta naturaleza. Sertralina usaba Agustina, yo le había prescrito, pero apareció esta sintomatología, ¿no? Entonces, esto, decimos escalofríos, y lo primero que estamos pensando son en infecciones. Ya me van a botar. Entonces, como tratamiento, lo primero que haremos es el retiro del medicamento y la observación. Las benzodiazepinas nos van a ayudar hasta que pase. Teófilo me llama hoy día, me dice, doctor, le he fallado, he tomado anoche otra vez mi remerón y me siento angustiadísimo. Le habíamos retirado 2 días antes porque necesitaba desintoxicarlo justamente de un dual y un IRSS que estaba tomando. Bueno, esto es otra cosa muy, muy corriente, ¿no? Que todos ustedes lo han podido encontrar en la emergencia, ¿no? Que hay una inquietud psicológica y física. Los causales son orgánicos y son psiquiátricos. Esto ya conversamos temprano. Y los tratamientos, dependiendo del que. Una cosa es tratar un psicótico agitado y otra cosa es tratar una paciente agitada que ha, por ejemplo, ha presenciado un accidente de tránsito y está en esos momentos inmanejable porque está sumamente angustiada por todo lo que ha observado, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos evaluado, si es por una situación de su desestabilización psiquiátrica, pues reforzaremos sus antipsicóticos. Pero si es por un trastorno de ansiedad severa, producto de una experiencia vital como una experiencia de un accidente de tránsito, por ejemplo, lo que vamos y no tiene ninguna lesión ella, sino que ha presenciado, o en caso de violaciones, por ejemplo, entonces sedaremos con benzodiazepinas, por ejemplo. Y hay que hacerle un seguimiento, obviamente. En las psicosis agudas, que puede ser el primer brote o una reagudización. Siempre vamos a encontrar que ante esas situaciones tenemos que determinar si esa psicosis aguda
es un cuadro, una expresión secundaria a un cuadro de fondo, como por ejemplo otra vez una hepatotoxicidad, ¿ah? O un problema médico, ¿no? Perdón que digo, un problema médico o un cuadro funcional en que no está en relación a eso, por ejemplo. Si se trata esta psicosis aguda de un problema médico, nosotros le vamos a dar, por ejemplo, un antipsicótico solamente para tranquilizarlo. Y buscaremos usar el haloperidol, por ejemplo, que no trae tanto compromiso en el sensorio, si es que necesitamos valorar el sensorio, ¿no? Y si es un trastorno funcional, pues lo sedaremos como cuando usamos la clorpromacina, el haloperidol, la ciprasidona, la olanzapina, entre otras, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Después de su tratamiento, valoramos cuáles son los riesgos, su tratamiento farmacológico y luego las otras medidas que hay que tomar dependiendo cuál sea el origen. Esto es otro problema que sí nos preocupa. Afortunadamente no se presenta con mucha frecuencia, sin embargo, no está exento que se presente. Son ustedes los que trabajan en la emergencia principalmente los que lo van a encontrar en su primer momento. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si aparece con fiebre. Y habíamos visto que no es una infección de pronto, con su hemograma lo descartaron, y encontramos una rigidez piramidal, un deterioro cognitivo y una disfunción autonómica severa, bueno, entonces vamos a tener que pedir ayuda al clínico, ¿no? Y que se le haga un seguimiento, y si hay que dializarlo, hay que dializarlo, porque en muchas situaciones puede costarnos la vida de ese paciente. Bueno, mayormente para los casos de psiquiatría se presenta por el uso de los antipsicóticos y ahora se produce menos porque los antipsicóticos modernos no han llegado a resolver el problema, por eso es que se siguen usando los antiguos, pero ya no se usa en la misma magnitud que antes, y eso ya es una razón por la que no se presentan con tanta frecuencia. ¿Que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros? Sí. Bueno, esto es aquí, ya lo revisan con tranquilidad, pero lo que me importa que ustedes lo tengan presente es que si se presenta eso, que el paciente lo tenga muy, muy en claro, y si no, la familia por lo menos, ¿no? Bueno, entonces esto es un conjunto de situaciones que cada uno de esos temas me gustaría que se discuta ampliamente. He tratado de correr en aras del tiempo y más bien, si luego hay tiempo para las preguntas, con mucho gusto. Gracias.